Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Seguimos con el capítulo 4. Esta ya es la segunda parte. Recuerden que estamos viendo el libro de Corintios, donde Pablo les está hablando a esta iglesia que no tengan divisiones. Ellos se dejaban impresionar por maestros, diferentes maestros de la palabra. Y quizá ahorita tú aprendes de diferentes maestros, predicaciones que ves en YouTube, en donde mismo tú te congregas, hay diferentes hermanos tuyos que comparten de la palabra y de cada uno te podrá sorprender algo. Pero lo único que nos debe de impresionar es Dios y que por medio de su sabiduría, solamente la que es divina, podemos entender y podemos discernir toda esta palabra. Pablo en este capítulo los amonesta. En este capítulo les habla como un padre espiritual, pues les dice, yo por primera vez les hablé de Cristo. Entonces considérenme y yo me considero para ustedes un padre. Maestros tendrán muchos, de muchos podrán aprender, pero padre espiritual solamente tenemos uno. ¿Quién es el tuyo? Espero y que le hagas caso y que te estés rigiendo primeramente por la obediencia hacia Dios, por nuestra autoridad máxima, suprema, que solamente es nuestro Dios omnipotente, y que a todos esos maestros los veamos como lo que son, unos mayordomos, unos servidores, que claro, vienen a ser quizá nuestros padres espirituales, y es conveniente que sigamos sus ejemplos y que les hagamos caso en lo que nos dicen, pues al ser enviados por Dios y que tú lo puedes identificar de dónde proviene, solamente traen cosas buenas. Pues Romanos 8 lo dice. Y Romanos 8:28 nos dice que todo obra para bien a los que amamos a Dios. Bueno, entonces es muy fácil identificar cuando una persona viene de Dios y cuando pues obviamente no lo es así. Cuando una persona viene a ti con mentira, que no es la verdad de Cristo, que no viene en su palabra, sabes identificarla. En el capítulo 4 nosotros nos quedamos en el verso número 7. Vamos a leer hoy del 8 hasta el final, en donde ya Pablo les empieza a exhortar y les empieza a pedir que no se sigan ellos haciendo imágenes o expectativas altas de quienes no debe ser. Porque nuestra mirada y nuestra enfoque y la mayor expectativa que nosotros tenemos para seguir ejemplo solamente es Cristo. Vamos a continuar en el versículo 8, porque les repito, del 1 al 7, pues ya lo vimos, ya lo escudriñamos, y en el 8 dice, ustedes tienen ahora todo lo que desean, ya son ricos y actúan como reyes, como si no necesitaran de nosotros. Ojalá que de veras fueran reyes, así nosotros podríamos reinar junto con ustedes. Pero me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha dejado en el último lugar. Parecemos prisioneros, condenados a muerte. Somos el hazmerreír del mundo entero y hasta de los ángeles. Dice el 10. Pero obedecer a Cristo, perdón, por obedecer a Cristo, la gente nos considera tontos. En cambio, gracias a Cristo, a ustedes los consideran sabios. No, nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. A ustedes los respetan y a nosotros no. Ahora mismo tenemos hambre y sed. Andamos casi desnudos. La gente nos maltrata y no tenemos ni dónde vivir. Todos estos versículos en donde Pablo pareciera que se quejara, en realidad les está dando una comparativa de cómo viven ellos y cómo vivían Apolo, Pablo y otros maestros que iban evangelizando de iglesia en iglesia. Entonces él lo que está diciendo, ojalá que ustedes fueran reyes, se comportan como ricos espirituales, se comportan como si ya tuvieran toda la verdad en sus manos y que ya no necesitaran de nosotros. Muchas veces nos pasa que creemos y pensamos con nuestro propio entendimiento y pensamos que lo sabemos todo y creemos que estamos haciendo las cosas correctas que a Dios le agrada. Pero cuando llega alguien con una palabra de parte de Dios, con ese conocimiento que Dios le ha dado, nos damos cuenta
que al menos a mí me ha pasado, que no sé nada, que es ni un 1% de lo que conocemos de la palabra de Dios, cómo manejarnos como administradores de la palabra de Dios, de los misterios de Dios, que es su palabra revelada. En esto Pablo les acentúa el orgullo de los corintios. Ellos tenían un orgullo que los hacía cegarse y sentirse incluso a veces ya en posición de poder decir qué sí podían hacer, qué no podían hacer. Pues sabemos que ellos, aparte de la división, tenían un problema muy grave de comportamiento en muchas áreas, en su moralidad sobre todo, y que ellos se permitían, eran muy permisivos, creyendo que con lo que ya sabían podían discernir. Sigamos. En esto ya Pablo les está haciendo la comparativa de entre ellos dos, de que ellos vieran. El 13 dice: cuando hablan mal de nosotros, contestamos con palabras amables. Hasta ahora se nos ha tratado como si fuéramos la basura del mundo. En el 14 dice: no les escribo esto para avergonzarlos. Al contrario, lo que quiero es darles una enseñanza, pues los amo como si fueran mis hijos. Ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo, les dice Pablo, pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Entonces Pablo les vuelve a decir: mírenme a mí. Y aquí Pablo no está osando de yo soy perfecto, no, porque Pablo seguía a Cristo. Pablo seguía el modelo y el ejemplo de Cristo. Hay una reflexión, yo creo que todos lo han visto, que cuando un padre le dice a un hijo: hijo, ten cuidado por dónde vas, el hijo le responde: no te preocupes, voy siguiendo tus pasos. Y todo padre y toda madre que está escuchando este video, no está de más que revises, que examines por dónde estás dirigiéndote, pues tus hijos van detrás y van siguiendo este ejemplo, van siguiendo esa enseñanza que tú le estás dando. Aquí Pablo les está diciendo: no los quiero avergonzar, no los quiero ridiculizar ni exhibir, sino exhortar. Vengo con una enseñanza para ustedes, y esa enseñanza sabemos que proviene directamente de Dios. Entonces, a esos padres espirituales también que tenemos, ¿quién fue quien te compartió por primera vez de Cristo? Quizá no lo habías pensado así, no lo habías visto así, pero tenemos padres espirituales y ya lo dice Pablo, tienen uno, el que te compartió por primera vez, quien te dio esa palabra acerca de las buenas nuevas. Incluso también nosotros, a quien les hemos compartido por primera vez, son nuestros hijos espirituales, y como tales, pues les deseamos dar enseñanza, y más que desear, en Cristo es una encomienda. Seguir ministrándolos, seguir discipulándonos, nos convertimos en esos padres espirituales de esas personas que les hemos compartido acerca de esta palabra tan hermosa que son las buenas nuevas. Bueno, continúo, dice, el 17 dice: por eso les envié a Timoteo, era un discípulo de Pablo, Timoteo, a quien amo como a un hijo, y quien es fiel al Señor Jesús, por eso confío en él. Timoteo les recordará mis enseñanzas, porque sabemos que Pablo esas enseñanzas se las pasó a Timoteo. Entonces, confíen en Timoteo, a él yo le enseñé, él les enseñará. Dice que las mismas enseñanzas de Cristo, dice, eso es lo que yo enseño en todas las iglesias. Sabemos que la palabra solamente es una, ¿sí? Se enseña lo mismo, no hay diferentes interpretaciones, no debería de haberlo. Estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito y en un mismo espíritu, sobre todo. El 18 dice: algunos de ustedes se sienten muy valientes, pues creen que no iré a verlos. Ahí ya entrando Pablo en su papel de padre espiritual, haciendo esta amonestación, esta reprensión. Dice: sin embargo, si Dios quiere, muy pronto iré a visitarlos, y entonces sabré
Si esos valentones, además de hablar, hacen lo que dicen. El 20. Cuando alguien pertenece al reino de Cristo, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. El 21 es una pregunta, dice, ¿cómo quieren que vaya a visitarlos? Ya está terminando Pablo de hablar y les está preguntando, les está haciendo esta pregunta más bien para hacerles reflexionar su conducta. Les dice, ¿tú crees que no voy a ir? Por eso hablan aquí, hablan allá. No, de cierto Dios me va a mandar a darles esta corrección. Dios me va a mandar a ustedes. ¿Por qué? Porque los quiere corregir, redirigir al camino y hacerles ver lo que no están haciendo agradable a Dios. Dice, el 21, ya para terminar, les hace una pregunta. ¿Cómo quieren que vaya a visitarlos? Me sorprendió cuando leí este versículo. Recuerden que es la traducción lenguaje actual. Ustedes pueden buscar en la Biblia que ustedes tengan. Dice, ¿con un palo en la mano o con mucho cariño y ternura? En la Reina Valera dice, ¿iré a ustedes con vara o con un espíritu de mansedumbre? Pablo termina esta reprensión haciéndoles reflexionar cómo es tu comportamiento, cómo es que yo voy a ir a ti, cómo quieres que vaya a ti, con nuevas enseñanzas, pero en reprensión, porque estás haciendo mal, o iré realmente nada más a reconocerte que lo que dices lo estás haciendo, pues sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que lo que decimos, todo creyente en Cristo, lo debemos de hacer también, lo debemos poner por obra. En esta segunda parte del capítulo 4, Pablo nos refiere que todo lo que decimos lo tenemos que poner por obra en Cristo. Que si tenemos muchos maestros de los cuales aprendamos, debemos de seguir el ejemplo de uno que es Cristo. Y si tienes tú un padre espiritual, toma en cuenta sus consejos. Es fácil detectar de dónde proviene. ¿Sí? Sabemos la palabra, mucho más para quien conoce la palabra de Dios, sabe identificar si es verdad o si va en contra de la voluntad de Dios y no es de su agrado. Esta parte, segunda parte del capítulo 4, pues es muy corta, pero es muy concisa. El mensaje va claro. ¿Qué estamos haciendo en ejemplo a Cristo? Él es nuestro modelo, quizá la vara está muy alta, pero podríamos dar un pretexto de, no, pues es que Él era Dios, qué fácil. Bueno, pero tenemos el ejemplo de los humanos como Pablo, ¿sí? Como los apóstoles, que sí se pudo, como Esteban, por ejemplo, que siendo ellos humanos tuvieron una entrega a Cristo y que ese espíritu que Dios nos promete te da poder para transformarte. Sí se puede, no hay excusas, pues para eso están estos grandes testimonios de ellos en la palabra de Dios y Cristo espera que tú y yo seamos de gran testimonio, testifiquemos su obra en nuestras vidas. Es todo, hasta aquí, nos vemos en el capítulo 5, también muy interesante, muy impresionante esta palabra, gran enseñanza, espero te esté sirviendo, que sigas tú desarrollando todos sus estudios, cualquier duda lo pueden dejar aquí en comentarios o bien quienes tienen mi WhatsApp personal me lo pueden dejar ahí las preguntas y dudas que ustedes tengan, si no me las sé, las investigamos. Dios los bendice y les mando un saludo. Todo esto un día va a pasar, pero Dios permanece en nuestros corazones y Él permanece fiel. Así es que a rajarse su tierra. Vámonos.